En este bloque de huellas, en nuestros diálogos ya habituales con Arturo Bienedel, vamos a repasar la historia de la aviación en San Francisco. La historia de la aviación en San Francisco. Tiene algunos antecedentes interesantes, curiosos, incluso algunos antecedentes trágicos que forman parte de la historia de San Francisco, específicamente de la historia de la aviación. Arturo, la aviación en San Francisco se inicia, tiene antecedentes bien lejanos, ¿no es cierto?, claro. en los comienzos de la historia de nuestra ciudad. Sí, en la década del 10, la segunda década del siglo XX, ahí es cuando llegan a San Francisco los primeros aviones. ¿Sí? Prácticamente de un modo contemporáneo con el resto del país y del mundo, ¿no? Sí, porque era, sí. En esa etapa estaba en pleno desarrollo todo el tema de la aviación. La aviación apenas tenía 10 años, claro. 12, ¿no es cierto? O sea, hay que tener en cuenta que el avión, como lo conocemos, como se conoció históricamente con los sistemas actuales, data de 1903, pero final de 1903, así que el desarrollo del año 4, 5 en adelante, ya tienen intervención también en la Primera Guerra Mundial, y inmediatamente después de terminada la guerra, muchos aviadores europeos, norteamericanos, comienzan a circular por el mundo también llevando esas ideas de la aviación, si bien en la Argentina ya había, ¿no es cierto?, gente que practicaba la aeronavegación. ¿Y aquí en San Francisco quiénes son los primeros que se dedicaron a este mundo? Antes de esto, ¿no es cierto?, como te decía yo, acá llegan gente que no eran precisamente argentinos los que vienen primero con los aviones a la zona esta de San Francisco, sino que eran pilotos que habían participado de la Primera Guerra Mundial, ingleses, italianos, que... Entre los alemanes, un pequeño paréntesis, nada más, ¿no es cierto?, pero uno de los más recordados es el caso del Barón Rojo, ¿no es cierto? Claro, pero ya son héroes de guerra. Héroes de guerra, claro, porque el avión empieza a tener alguna participación, aunque en combates entre ellos. Sí, también se lo usó después para algún bombardeo. Pero bueno, concretamente lo que pasaba acá eran aviadores que habían tenido participación en la guerra, mecánicos de aviación que habían tenido participación en la guerra, que se hacían de alguna manera de algún avión propio y con eso hacían demostraciones aéreas. Llegan a San Francisco alrededor del año 17, 18, ¿no es cierto?, ya... Todavía en esa época todavía estaba la guerra, pero ya llegan algunos que estaban desafectados de servicio, vienen a estos lugares a hacer demostraciones de vuelo. En algunos casos eran simplemente mostrar cómo volaba un avión, era toda una atracción. Me imagino debe haber lo que debe haber significado claro, eso. Se hacían todo en los campos del sur de acá de la ciudad de San Francisco, donde ahora sería el barrio Jardín, el barrio 9 de septiembre, el barrio San Martín, Buchard, que eran unos campos, por un lado, de una familia Gili y por otro lado de la familia Casalis. Entonces, en los campos de ellos, ahí se preparaba una pequeña pista donde descendían estos aviones y hacían las demostraciones. Luego ya en el año 1920 llega un avión con la idea de hacer vuelos con pasajeros. Entonces la gente pagaba, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos la lista de quienes han sido los primeros viajeros aéreos acá de San Francisco, donde se destacaba que incluso había una mujer que se había animado a hacer el vuelo, pero eran, claro, las personas, digamos, de mayor poder adquisitivo, porque estas personas que hacían esas demostraciones aéreas tenían un fin económico, naturalmente. Así que era lo que iban trayendo esas ideas a estos lados. Ahora, propiamente, incluso en 1920, nosotros hemos registrado lo que es la primera foto aérea de San Francisco. Ahí está. Que incluso se toma la fotografía con una cámara que había prestado la familia Buero. O sea que... Claro, porque tener una cámara fotográfica también era un lujo. Una cámara fotográfica más o menos importante, había que también disponer del dinero como para tener. Entonces la familia Buero facilita la cámara para publicar la primera foto aérea. Los Bueros que después tendrían una participación en el tema de la fabricación de aviones. Esos es otra familia Buero también, pero de morteros. Eso es en morteros. En este caso acá se referían concretamente a Carlos Buero Romano, ¿no es cierto?, que del Molino Meteoro. Ahora,
Y eso se va sucediendo. Venían algunos que hacían esos viajes y otros que hacían acrobacias. Claro. Venían a hacer demostraciones, desafíos de paracaidismo entre grupos, ¿no es cierto?, de ellos mismos, que eran como troupes aéreas, circos aéreos, que circulaban por todo el país. Y en esas circunstancias llegaban también a San Francisco, y eran multitudes los que iban a verlos. Ahora, propiamente, ¿quién fue el primero en tener aviones en San Francisco? Era Santiago Pucci. Claro. Santiago Pucci, que era un industrial, fabricante de cosechadoras en la localidad de Frontera en aquel momento, concretamente en el lugar donde las instalaciones son las mismas, donde está el supermercado Chapulín. Claro, exactamente. Eso era antiguamente la fábrica de cosechadoras de Pucci, donde está la escuela, el EMPA, incluso esa era la casa de familia de los Pucci. De ahí viene el nombre también de barrio Pucci en el lugar. Pucci era un apasionado de la aeronáutica, entonces él llega a tener un aeroclub en aquel lugar, no más que un aeroclub, un aeródromo. Claro, una pista de aterrizaje. Una pista de aterrizaje, concretamente en el sitio donde ahora está, era mucho más grande por supuesto, pero en el sitio donde está ahora el Polideportivo de Frontera. Claro. En ese lugar estaba la pista, muy cercano también a lo que era la fábrica de él. Un Pucci fue la primera víctima de accidente de aviación en la ciudad. Claro, Vicente Pucci. Vicente Pucci es la primera víctima fatal de un accidente aéreo en San Francisco y era hermano de Santiago. Pucci en realidad cae con su avión en Barrio Sarmiento, de acá de San Francisco, en donde está ahora... Que era descampado, ¿no es cierto? Era un descampado, absolutamente, pero las calles estaban marcadas y cae aproximadamente donde está la esquina de Libertad y Drago. Bien. En ese lugar es donde cae el avión de Pucci. Santiago Pucci, el hermano, le rinde un homenaje después a Vicente, erigiendo un monumento que todavía está en el predio del Polideportivo de Frontera, que es una columna, es una pirámide con un cóndor. Ahí era el aeródromo en ese momento. Ahí estaba el aeródromo, ahí en el lugar ese es donde entonces le rinde homenaje. Y Vicente Pucci está sepultado en María Juana, que es de donde son oriundos en realidad los Pucci. Y Pucci no solamente lo utilizaba como naves deportivas, sino también para su empresa. Claro. Él distribuía a nivel nacional las cosechadoras y le llevaba repuestos en avión a cualquier lugar del país donde estaban las cosechadoras, que se podían descomponer, estaba un repuesto, él en forma rápida... Era un servicio adicional que prestaba. Adicional, llevar piezas en avión. O sea que imagínate vos, una persona que estaba haciendo una cosecha en la provincia de Buenos Aires con una maquinaria de Pucci, se rompía, necesitaba un repuesto urgente, si tenía que ir en tren, podía tardar una semana en ir. Tal cual. Y la cosecha no podía esperar. La tenés que levantar. Entonces, cuando la tenés que haciendo levantar. un llamado telefónico con las precarias líneas que había en aquel momento, no obstante esto, Pucci salía desde acá y a lo mejor en 24 horas, dentro de las 48 horas, estaba en el lugar del percance con el repuesto que necesitaba. Y obviamente Pucci fue también impulsor después del Aeroclub en San Francisco, con otras personas, con otra gente. Eso ya en la década del 30. Ya en la década del 30, el Aeroclub de San Francisco surge en 1932. Y en un momento largo, como hasta finales de los años 40, teníamos el aeródromo Vicente Pucci en Frontera y el Aeroclub San Francisco en el lado de San Francisco. Santiago Pucci fue también quien le proveyó los planos para que los hermanos Gemelli construyan el primer avión que se construye en San Francisco en 1937. Sí, señor, hicimos un programa sobre los hermanos Gemelli. En Huella hemos hecho un programa sobre los hermanos Gemelli que hicieron su avión, ¿no es cierto?, que llegó a volar y bueno, tuvo toda una historia. Incluso después uno de ellos, Mario Gemelli, tuvo continuidad en la actividad aeronáutica nacional. Y bueno, todo esto impulsado precisamente por Santiago Pucci. Santiago Pucci, que podríamos decir que es el precursor de la aviación en la ciudad de San Francisco, al menos. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Sin y lugar a después, dudas. bueno, hubo mucha otra gente que se sumó, por supuesto, y muchos nombres, ¿no es cierto?, que es imposible dar todos los nombres en este momento, pero que han sido toda gente que estuvieron trabajando para el desarrollo de la aeronáutica en San Francisco, y no solamente con el vuelo motor, sino que allá en el año 46 también surge el primer club de vuelo a vela. Claro.
o una agrupación de vuelo a vela, que era hacer el vuelo en planeadores. Claro. ¿No? Surge ahí. Años después ya viene también la brigada de paracaidismo, en fin, todas las otras derivaciones que ha tenido. Que será motivo de algún otro bloque donde podamos detallar la historia del Aeroclub. Aquí de lo que estamos hablando es de la historia de la aviación en San Francisco, de sus primeros antecedentes y de sus primeros impulsores. Y recordamos muy especialmente, por supuesto, a don Santiago Puzzi. Hasta aquí llegamos entonces con el repaso de la historia de la aviación en sus primeros tiempos en la ciudad de San Francisco. Los mercados de abasto tuvieron en nuestro país una importancia singular, por cuanto eran los reguladores de precios de las mercaderías de consumo masivo. Tenían los puestos de venta de los productos más diversos, y tal era su popularidad que en 1955 se llegó a filmar una película con el nombre de Mercado de Abasto, referida a la dinámica del mercado de Buenos Aires. En esa película, protagonizada por Tita Merelo, se destacó también un actor de San Francisco, Juan José Míguez, quien actuó allí, pero antes había conocido el mercado de San Francisco. Precisamente, el origen del primer mercado de San Francisco es el que ahora vamos a conocer. En nuestra flamante ciudad, el 25 de julio de 1915, se presentó un proyecto para la construcción del primer mercado municipal, calculándose su costo en 15.000 pesos. Con tal fin, el 15 de septiembre del año siguiente, el Ejecutivo pidió autorización para comprar un terreno. Tiempo después, el intendente Serafín Trigueros de Godoy nombró una comisión encargada de solicitar una suscripción a los vecinos destinada a la adquisición del terreno para construir el mercado, una obra de vital importancia para la época. La comisión se formó con el doctor Enrique Carrá, el padre Carlos Borello, Luis Lamberghini, Enrique Francini, Carlos Saudano, Vicente Francucci, Francisco Giacosa y Fabricio Quaglia. Entretanto, por ordenanza, se encargó la confección de los planos, proyecto y pliego de condiciones que fueron aprobados por el Consejo Deliberante. El 21 de marzo de 1922 se llamó a licitación para la construcción de dicho mercado. Se adjudicó la obra a los ingenieros Capdevila y Bonoli de Córdoba. Tendría un costo de 150.000 pesos. Prontamente, el Consejo Deliberante sancionó la ordenanza número 148 que autorizaba al intendente, o en su defecto al presidente del Consejo, para elevar a escritura pública el contrato de compra del terreno destinado al mercado. No resultó sencillo afrontar los gastos de la construcción, que fueron salvados por la cooperación de vecinos que facilitaron los recursos para cubrir las primeras obligaciones.
el 1 de mayo de 1923 se inauguró el mercado municipal ubicado en la esquina noroeste de las actuales avenidas del Libertador Sur y Libertad, con la concurrencia de numeroso público. Desde las 6 de la mañana del día mencionado, ya funcionaban los diferentes departamentos del nuevo mercado bajo la dirección del señor Niceto Díaz, administrador del mismo. Un público enorme de curiosos e interesados acudió desde las primeras horas, de suerte tal que hubo momentos en los cuales era un problema el tránsito en el interior del establecimiento. En las calles próximas al mercado estaban estacionados numerosos y variados vehículos que pertenecían a las familias de numerosos colonos que habían acudido desde las vecinas chacras. El que llegaba al nuevo mercado por primera vez debió recibir la misma impresión que aquella que se observa en los mercados de las grandes capitales. Así era la animación del día de la inauguración, y dicho sea de paso, esta animación no ha decaído en los días posteriores. Todos los puestos funcionaban en perfectas condiciones, estando perfectamente abastecidos en sus ramos. Es el caso de hacer notar ahora que hemos podido observar una alza de los precios de ciertos artículos que no tenía motivo y solo se podía explicar por la enorme afluencia de compradores. La administración del mercado o la municipalidad tienen el deber de vigilar estrictamente estos casos para evitar que se especule a costa de las necesidades públicas, y debe llegar, si es necesario, hasta fijar un precio máximo para los artículos. Se estableció un radio comprendido por los 4 bulevares donde no podían establecerse puestos de venta de carne, verduras o frutas. Entre los puesteros se recuerda por los años 40 a Pietro Antonio, de Ocaña, Molina y Erguante con verdulería, Delfino, Dione, Mazzola y Pianeto con carnicería, Peña con pescadería, Doña María Bianco con panadería, Barrios, Pioli con fiambrería, la despensa de hoy que se le llama, Rossi y Esteban con bar. Primero Ortega, luego Barrado y después Gordo fueron proveedores verduleros mayoristas. Si bien había cámara frigorífica durante el día, la carne permanecía a la vista, igual que el gran cubo de manteca, mientras que en cajones de madera con hielo seco conservaban el pescado y todos los clientes gozaban de buena salud. En torno al mercado bullía la actividad comercial y social. A la par se encontraba el bar de Bricio y Armando, luego la peluquería de Nicolás Palmisano, después la librería de Bergero, donde trabajó de soltera la mamá de Domingo Cavallo. A continuación, la parrilla de Gairo, y más cerca de la estación ferroviaria estaba el bar de Carballo. Durante la intendencia de Guillermo José Peretti, en los 50, se prohibió en un radio de 3 cuadras alrededor del mercado la venta de mercaderías semejantes a las que allí se expendían. El 31 de diciembre de 1964 se clausuró por obsoleto dicho mercado en tiempos de la intendencia del doctor José Aldo Ferrero. Sin embargo, se consideró vital la existencia de un mercado central municipal para concentrar la venta de artículos de primera necesidad, facilitar la regulación y el control de los precios. El mismo se inauguró durante la primera administración del doctor Antonio Lamberghini en la esquina del Boulevard 9 de Julio y Avellaneda, donde actualmente se encuentra el Museo de la Ciudad, y se demolió la antigua construcción inaugurada
por Serafín Trigueros de Godoy en los años 20.